Buenos días, compañeras, compañeros y profesora Verónica Quesada. Hoy, junto a Leonela Diana Ruiz, Guillermo Cáceres y yo que les habla, María Pacelola, vamos a exponer sobre la Ley de Migración en Chile y la importancia del rol actual de la terapia ocupacional en las políticas públicas dentro de esta misma temática, la migración. A modo de introducción, ¿alguna vez te has preguntado cómo puedo entender el fenómeno de migración en Chile? Según la Organización Internacional para las Migraciones, un migrante está definido como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un territorio nacional, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de la situación jurídica en la que se encuentre, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas que conllevan o el tiempo de estancia. Este fenómeno se inició por distintos motivos y factores. Estos motivos son como la guerra, la persecución, el esclavismo, las violaciones a derechos humanos y ciertos factores como lo son los medioambientales, que entonces amenazó la calidad de vida y bienestar de muchos grupos de personas en varios países del mundo. En base a antecedentes, en Chile, en el año 2014 alcanzaría alrededor de 411.000 inmigrantes residentes, es decir, 2,3% de la población chilena, destacando países como Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Como se indica en el siguiente gráfico sobre la migración por nacionalidades según cantidad de visas otorgadas en el año 2014 a 2015. En cuanto a la actualidad en Chile, según la estimación más reciente en el año 2019, había en el mundo aproximadamente 272 millones de migrantes internacionales. Esta cifra equivale al 3,5% de la población mundial. En el cuadro 1, entonces, migrantes internacionales sale desde el año 1970 hasta el 2019, notoriamente se ve un ascenso en el número de migrantes en el mundo. Por lo tanto, se puede concluir que es evidente que el fenómeno de la migración contemporánea requiere de políticas públicas integrales. Es decir, no basta solamente con instrumentos administrativos que aborden diversas dimensiones del proceso migratorio, tanto en sus aspectos políticos, jurídicos y económicos, así como en ámbitos sociales y culturales. Nueva Ley de Migraciones y Extranjería. La nueva ley garantiza en primer lugar el respeto y garantía de los derechos humanos, el interés superior del niño, niña y adolescente, la integración e inclusión, un modelo de migración segura, ordenada y regular que debe adecuarse a las necesidades del país. La ley de migraciones es la encargada de regular la situación legal de un extranjero en Chile, existiendo diferentes tipos de categorías y visas que dependen del objetivo de la persona en Chile durante su estancia. En materia de derechos humanos, los extranjeros tendrán derecho a la libre circulación, la igualdad de trato, los derechos laborales y de protección judicial. Las personas con más de 2 años de residencia podrán acceder a la seguridad social y a beneficios de cargo fiscal, y aquellos que posean la residencia definitiva podrán acceder a la vivienda propia. El proyecto fue ingresado en el año 2013 desde la Cámara de Diputados a la Comisión de Derechos Humanos y de Hacienda, después en 2019 al Senado y actualmente se discute en la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Cuándo entraría en vigencia esta ley? Primero debe atravesar todos los procesos legales que le faltan, principalmente los del Senado, y luego de esto debe ser promulgada por el presidente de la República, y el Departamento de Extranjería y Migración contaría con 12 meses para diseñar un nuevo reglamento de extranjería que esté acorde a la nueva ley y que permitiría su cumplimiento efectivo. Una vez listo y promulgado dicho reglamento, sería efectiva la nueva ley de migración en Chile. Políticas públicas para una migración sustentable. Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. El objetivo de estas es la resolución de situaciones que buscan la protección social de los migrantes, desde el punto de vista regulatorio como desde las prácticas administrativas,
que no se encuentran completamente alineadas con los compromisos asumidos por Chile. No existe una real integración de los inmigrantes, como la adquisición de derechos y acceso a instituciones nucleares de la sociedad chilena, que están relacionadas a la economía y mercado laboral, educación, acceso a vivienda, salud, acceso a ciudadanía, entre otras. Actualmente se han implementado las siguientes políticas públicas: el convenio que facilita el acceso a la salud a través del régimen de prestaciones de FONASA, las iniciativas del Ministerio de Salud MinSal para mejorar el acceso a la atención de salud de grupos de inmigrantes, la iniciativa para igualar derechos en el acceso a la vivienda a la población migrante y el programa de regularización de estudiantes Escuelas Somos Todos, entre otras. Marco migratorio vigente. La legislación chilena en materia migratoria se desarrolla principalmente en tres instrumentos legales: el Decreto Ley 1094, publicado el 19 de junio de 1975, que es la actual Ley de Extranjería; el Decreto 597, que establece el Reglamento de Extranjería; y los decretos dictados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que modifican algunos aspectos del proceso migratorio, como la creación de nuevos tipos de visas. Al tratarse de una ley antigua y que las necesidades de las personas han cambiado, era de esperarse que con el pasar de los años desarrollara ciertas fallas en su práctica. Por esta razón, y con motivo del aumento de la migración actual desde distintos países de Latinoamérica y el mundo, surgió la problemática de la falta de capacidad técnica y humana para atender el número de solicitudes presentadas. Por esto, el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública dispuso la creación de los siguientes permisos y autorizaciones de trabajo que permiten al extranjero regularizar su situación migratoria en materia laboral mientras se encuentra a la espera de la resolución definitiva que apruebe o niegue su solicitud de otorgamiento de visa. Dentro de las autorizaciones de trabajo tenemos a la autorización de trabajo con visa en trámite, que dura de 30 a 60 días, y el permiso de trabajo para extranjeros con visa de turista, que dura de 1 a 7 días. Además, tenemos el permiso laboral o visa sujeta a contrato, que sirven para ejercer labores remuneradas. En el caso de la visa sujeta a contrato, vence cuando el contrato se da por terminado. También tenemos a la permanencia definitiva, que es para las personas que desean radicarse en Chile y tiene una vigencia indefinida. Después de esto viene la nacionalización, y para obtener esta visa primero se debe acceder al permiso de residencia temporal laboral, que demora 6 meses en su trámite. ¿Es importante y necesaria una nueva ley migratoria en Chile? Bueno, tal como se ha dicho, en Chile la migración se ha expandido y diversificado durante las últimas décadas, fenómeno que está estrechamente vinculado con la búsqueda de oportunidades de empleo, ingresos y trabajo decente por parte de las personas inmigrantes. Las personas migrantes trabajadoras contribuyen con el crecimiento y desarrollo de los países de destino. No obstante, esos trabajadores con frecuencia se ven afectados por un alto desempleo, informalidad laboral, precariedad en sus condiciones de trabajo, menos salarios y situaciones de inseguridad, y muchas veces siendo víctimas de xenofobia y racismo. Debido a esto, es necesaria una nueva ley de migraciones, y es así que el proceso de migración implica desafíos complejos en términos generales de integración social y de protección de los trabajadores migrantes, y cuya solución demanda un vínculo más estrecho entre las políticas sociales de empleo y migración. Además de que podrían adoptar e implementar estas y otras políticas públicas gracias a la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los migrantes y de sus familias, que también brinda un marco internacional al gobierno para establecer políticas nacionales sobre migración y empleo. Los convenios número 97 y 143 establecen el respeto de los derechos de los trabajadores migrantes y los derechos de igualdad de trato de los derechos derivados del empleo. También promueven la protección de estatus regular en caso de perder el empleo. Desde la década de los 90 en adelante en Chile se han adoptado diversas acciones y políticas tendientes a facilitar la regulación de la situación migratoria de los extranjeros residentes en el país y organizar sus derechos sociales y los de su familia, incluyéndose en el mercado laboral. También se puede destacar los procesos para garantizar a los migrantes, independientemente de su situación migratoria, el acceso al sistema de salud y de educación, lo que ha sido implementado por la vía de convenios entre el Ministerio del Interior
y de educación, además de contribuir con la regulación de la situación migratoria en el año 2015 de la visa temporal por motivos laborales que flexibilice los requisitos establecidos para obtener la visa sujeta a contrato. Dado en la actualidad en Chile, se encuentra desarrollando importantes esfuerzos para la implementación de producir un cambio estructural a largo plazo seguro y equitativo que permite integrar a los migrantes a la sociedad chilena. Rol del Estado hacia la migración. Las personas migrantes provienen de países con situaciones de violencia social, buscando cierta estabilidad política y económica. Los flujos migratorios en Chile tienen motivaciones laborales, y esto genera más complejidad para que el sistema pueda funcionar, porque son personas migrantes y en situación de vulnerabilidad. Las limitaciones que abarcan dentro de la migración son fundamentales barreras legislativas. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos a todas las personas que residen en su territorio, junto a todas las instituciones públicas y privadas que llevan a las públicas todas esas normas de la futura legislación, como el Ministerio de Migración y Relaciones Exteriores, y por esto en la nueva ley se menciona la creación de un organismo que se encargará de administrar el Registro Nacional de Extranjeros, que será de carácter reservado y poder contar con una estadística confiable. Desafíos y perspectivas desde la visión de terapia ocupacional respecto a la migración. Reflexionando desde una mirada humanista y teniendo un enfoque desde los derechos humanos, podemos destacar la inclusión social, la diversidad, la interculturalidad, la migración, que son conceptos que esta disciplina se ha vinculado desde hace muchos años, tanto en el ámbito global como en Chile en particular. Esta profesión también se ha visto involucrada desde lo que ocurre con la migración en temas de exclusión, discriminación y apartheid ocupacional en áreas determinadas como la salud, la educación, el trabajo, y con ello también la vulneración a derechos civiles, sociales, culturales y políticos de cada persona. Por consiguiente, la terapia ocupacional observa cómo ciertas problemáticas van influyendo e impactando en las actividades, en las tareas y en ocupaciones significativas de cada persona en su cotidianidad. Es por esto que el rol del y la terapeuta ocupacional ha sido fundamental en el proceso de migración, ya que se ha visto reflejado en el acompañamiento de estos grupos de personas para poder informarles sobre sus derechos y que puedan exigirlos como tal a ciertas instituciones respectivas. También cabe destacar que nosotros como ciudadanos esperamos que se pueda regular esta actual situación migratoria en Chile. Una vez aprobada esta ley, esta desregulación migratoria que ha sido causa de vulneración de derechos y ha dado pie a la explotación laboral, a la informalidad de trabajos, a abusos laborales por visa sujeta a contrato, a limitancia a estos inmigrantes, y en materia de salud debe asegurar el acceso a FONASA también, además poder garantizar una educación gratuita y de calidad y el derecho a la vivienda, que también es súper importante para poder vivir en bienestar, en plenitud. Por lo tanto, como reflexión final y grupal, podemos decir que esta ley es un avance en la legislación migratoria y que se deben seguir implementando más políticas públicas. De todas maneras, esto tiene que asegurar ciertos derechos de igualdad y participación a este grupo de personas y no ser excluidas por proceder de otro país, independiente de la raza, la etnia o el contexto situacional o cultural, y como sociedad debemos incluir con respeto a estas personas y considerar que son sujetos de derechos. Todo esto desde ese enfoque. Y con esta reflexión finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias por escuchar.